Bien, continuamos con esta segunda etapa del programa, la última parte del programa aquí en Diálogos ATN. Vamos a conversar, como les hemos anunciado, con una escritora hondureña. Se trata de Elizabeth Ortiz, quien está lista para presentar un libro esta semana siguiente, aquí en la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán. Y por eso está con nosotros aquí para anticiparnos un poco de su actividad literaria que está realizando actualmente y cómo va a estar la presentación del libro, cómo se puede llegar, cuál es el mecanismo para hacerlo y participar. Me comentaba ella antes de que entremos de que le gusta mucho Santa Rosa de Copán porque aquí se siente apoyado el artista, se siente respaldo a la cultura, se vive más la cultura. Así que eso es parte importante, porque ella no es originaria de Santa Rosa. Vamos a presentarla a Elizabeth Ortiz. Bienvenida al programa, aquí a Diálogos ATN. Mucho gusto tenerla con nosotros. Gracias. ¿Cómo está? Emocionada y agradecida por el espacio, por estar aquí. Aquí en Santa Rosa de Copán las puertas están abiertas para los artistas y se nota. Se nota, ¿verdad? Sí. ¿Qué se percibe? Desde lejos, usted que ha venido de fuera, ya está viviendo acá, pero ¿cómo lo siente? Aquí cada vez que se hace un llamado a alguna presentación artística, a algún evento, por lo general la gente acude en familia más que todo, que es lo más importante, llevan a los niños y aunque solamente es a ver fotografías, la gente va para apreciar el arte, para apreciar lo bonito que crea el ser humano. Uh-huh. O sea, eso estimula a seguir creando. Sí, porque hay apoyo, entonces uno dice, voy a seguir haciéndolo porque a la gente le gusta, no porque recibamos gratificación monetaria, sí, sino porque hay una gratificación emocional, hay apoyo, hay comunidad. Bueno, y aunque sean grupos pequeños, pero están allí y están asistiendo, están valorando, ¿no?, el trabajo de los artistas, ya sea poetas, escritores, músicos, cantantes, teatristas, que también los hay aquí en la comunidad. Y cuando hay obras de teatro, la gente va a ver esas obras de teatro. Y qué bueno que lo hagamos, porque eso va a mantener vivos a estos artistas, los va a mantener activos, y es una gratificación para nosotros como ciudadanos tener estas cosas, porque entiendo que no en todas las ciudades se da igual. Sí, correcto. Una cosa que me impresionó mucho cuando yo vine aquí era el apoyo y que se destina cierto presupuesto para ciertos eventos culturales. Me sorprendió ver que todos los años hay un presupuesto para los Juegos Florales, por ejemplo, y eso me impresionó mucho porque no es algo que se dé en todos lados. Por lo general, la cultura y el arte es lo último que se deja en las municipalidades, y aquí no, aquí es algo principal. Sí. Bueno, mire, los Juegos Florales creo que tienen ya, ¿cuánto? 37. Sí, 39 años. 39 años de haberse iniciado. Es un concurso de poesía y de cuento a nivel nacional, ¿verdad? Y vienen poetas y escritores de todo el país. Se hizo la premiación justamente este fin de semana pasado. Sí, el fin de semana pasado, sí, en la víspera de la feria, pues lo organizaron. Y creo que ganaron gente de San Pedro, Tegucigalpa, no sé de dónde, pero no son de acá. Sí, ese año hubo un ganador. El tercer lugar creo que fue de la categoría de cuento, fue un santarrocense. Pero los otros fueron Los demás fueron mexicanos, tegucigalpeños. ¿De México también? De México también, una autora mexicana. O sea, tiene una dimensión internacional. Sí. Así que, y esto se hace aquí en Santa Rosa, desde hace mucho rato. Por cierto, Melito Hueso es el presidente de esta organización. Uh-huh. Bueno, Elizabeth, cuéntenos un poco de este libro que va a presentar estos días aquí en Santa Rosa. ¿De qué se trata? El título es... Para encontrarte. ¿Encontrarte o para encontrarte? Para encontrarte, sí. Para encontrarte, muy bien, ahí lo tiene. Sí, bueno, este libro tomé 2 años en escribirlo, y es un viaje de conocimiento. Aquí vamos a explorar la perspectiva de un adolescente, de una mujer adulta y de un vagabundo. No sabemos cómo sus caminos se encuentran en un pueblo. Uno huye de la guerra, uno huye del pasado, uno huye del dolor. Entonces se encuentran y tienen que buscar una manera de sobrevivir y de encontrarse a sí mismos en medio de todo lo que está ocurriendo alrededor. Los personajes son, repítame. Un vagabundo, una muchacha de 17 años y una mujer joven adulta. Adulta, muy bien. O sea, hay una trama ahí entre estos personajes.
Sí, ellos no lo saben, lo averiguan más adelante, pero sus caminos están entrecruzados desde mucho antes y las acciones de uno involucran al otro sin que ellos lo sepan, que es en realidad cómo funciona el mundo. Las acciones de uno afectan al hermano. Ha tardado 2 años en Sí. escribir ese libro. Bueno, en toda obra, las literarias no son la excepción, creo que de manera especial, casi todo lo que vemos, o mejor dicho, todo lo que está creado, todo lo que vemos, las cosas que se han hecho en la humanidad, se han creado 2 veces. La primera vez se crea en el taller de la imaginación, en el taller de la mente, y luego en la segunda se crean en la realidad. Pero primero existieron en la mente, en la imaginación, y luego en la realidad, no a la inversa. Y obviamente una obra literaria es justamente, hay un proceso de imaginación, de incubación y de nacimiento de la obra, ¿no? Cuéntenos un poco de eso, ya que está viviendo la experiencia. Sí, de hecho usó una palabra que yo uso para describir mi propio proceso creativo, así le llamamos los artistas al proceso antes de hacer algo. Y es que tenemos que tener una idea, una frase, algo que nos inspira a escribir. Y desde eso es como partimos para escribir. En mi caso, la inspiración puede ser una palabra, una idea, un sueño. Me gusta escribir desde los sueños. Y de esta historia son fragmentos de sueños que tuve que traer a la realidad y formarles una historia. Y eso me tomó 2 años hacerlo. Ajá, ¿y qué cosas son las que disparan la inspiración en un artista, en un escritor, en un poeta? Yo creo que es distinto para cada persona, porque pues de todo hay en la viña del Señor. Pero en mi caso, pues son los sueños, pero conozco personas que han escrito inspirados por las historias de otras personas. Se inspiran en las vivencias de un amigo o de alguien que escucharon contar algo y deciden crear en base sobre eso. Tenemos escritores como Gabriel García Márquez, que creaban historias a través de noticias, como Crónicas de una muerte anunciada. Sí. Él lo creó a partir de una nota periodística. Entonces, hay de todo y de todo se puede crear algo, lo que sea, de todo. O Relatos de un náufrago también, ¿verdad? También, correcto. Siempre de Márquez. O 100 años de soledad, que tiene que ver un poco con la imaginación, pero tiene realidades de pueblos, ¿no? De lugares. Sí, bueno, en el caso de Macondo se le conoce como el Génesis de Latinoamérica, porque esa historia habla de cómo se originaron los pueblos, o ese pueblo en específico, que es el relato de casi todos los pueblos de todas las naciones latinoamericanas. Y sí, tenemos historias que son historias familiares, como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que es una historia, un relato familiar. Entonces, yo creo que todos podemos crear una historia a partir de algo de lo que nosotros vivimos en nuestro día a día o en nuestro entorno. Bueno, creo que en una ocasión le preguntaron a la madre de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, colombiano, ya falleció, pero dejó unas obras magníficas, como 100 años de soledad, entre otras, que, bueno, le preguntaron de dónde creía ella que le venía tanta inspiración, tanta riqueza literaria a su hijo, al Gabo, Gabriel García Márquez, y ella dijo algo así como, bueno, yo qué sé, dice, lo que escribe el Gabo son las cosas que le cuenta a la gente, o sea, todos se lo han contado, dice. En efecto, le cuentan las cosas y alguien las convierte en una obra literaria, lo convierte en algo de arte, ¿no? Entonces es importante. Otros se inspiran en sus propias experiencias, ¿no? En vivencias de tristeza, de dolor, de angustia o historias de amor. O sea, hay diferentes momentos, diferentes razones o causas de inspiración, ¿no? Lo que usted nos decía. Sí, yo creo, ya es mi opinión muy personal, que para que una historia se sienta real, tiene que llevar un poquito de uno como creador, como escritor. Y puede ser un momento, una emoción, algo que nos pasó, que lo plasmamos allí. Hay autores que lo llevan mucho más allá y se posicionan a sí mismos dentro de la historia. Pero en mi caso, yo creo que con una chispita, como digamos, esa chispita divina de nosotros, la ponemos allí también, creo que basta para crear una historia que llegue a los demás, y yo espero que este libro llegue a los demás. Ok, pero
algunas veces se nota, se siente que el escritor está metido en esos personajes o en esos hechos. A veces no se siente tanto, no se percibe, pero está allí. Sí, hoy en día es bien difícil porque hay muchos autores que simplemente escriben con una fórmula solamente para llenar todos los requisitos necesarios para generar un bestseller. Entonces, esos libros carecen de alma, digamos. Pero hay muchos autores que tal vez solo escriben un libro cada 10 años y ese libro dejan allí el corazón. ¿Cuál sería el éxito o por qué tuvieron tanto éxito personajes como Vargas Llosa? Pero hablemos de Gabriel García Márquez, que es sin duda un gran personaje. ¿Dónde radicaría la génesis de su triunfo, de su éxito literario? Yo creo que primero tendríamos que definir qué es éxito. Porque si para algunas personas éxito es vender muchos libros, eso necesita una estrategia de marketing y ya está. Okay. Pero si nuestro éxito depende de crear algo que se sienta de nosotros, pues eso ya depende de la persona. Pero como le digo, en este caso de Gabriel García Márquez está bien difícil porque eran otros tiempos. Toda la situación era muy distinta, la manera en la que funcionaba el negocio era distinta. Ok, entonces, justamente hablando de esa distancia que hay entre los momentos en que escribió García Márquez, que lo vemos en pantalla, que fue periodista también, por supuesto, así que fue colega nuestro, en Bogotá escribía en los periódicos de ese lugar y así empezó su trabajo como escritor. Pero hay una distancia enorme de temporalidad. La gente ahora lee muy menos que antes. Y la pregunta sería, ¿cómo una persona como Elizabeth se arriesga, por decir una palabra, se atreve o se arriesga a escribir un libro en esta época de la vida del siglo XXI, cuando hay menos gente leyendo? Cuéntenos. Yo creo, o al menos yo lo hago, por amor al arte. Yo eso lo tengo muy presente. Yo lo hago porque sin esto yo siento que no vivo. ¿Ah, sí? Sin los libros y sin las letras yo creo que no estuviera aquí. Porque esto es una parte de mí, es la manera en la que yo me exploro a mí y exploro el mundo. Entonces, para mí no es cuestión de cuántos libros voy a vender, sino simplemente tengo que hacerlo y lo hago. Ok. Estamos hablando de que ya hay 2 libros publicados. Sí, son 2 libros publicados con mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos sacrificios. Todos los que escribimos sabemos o tenemos que tener en cuenta que se requiere mucho sacrificio para publicar un libro. Y sí, este es el segundo libro que publico. El primero se llama Heridas Invisibles. ¿Cómo se llama? Heridas Invisibles. Ok. Sí. Ese todavía no está disponible aquí en Honduras, pero este sí lo tenemos disponible en varias librerías. Está en Guacamayas Bookstore. ¿Cuál está disponible? Para encontrarte, el que vemos en pantalla. El que tenemos en pantalla, sí. Ese, o aquí tienen en sus manos, ese libro, ¿dónde lo puede encontrar la gente, me dice? En la librería Guacamayas. ¿Dónde? En San Pedro Sula. Ellos Sula distribuyen en todo el país. Y aquí en Santa Rosa, en la tienda Consiénteme. Consiénteme. Sí. De doña Laura Torres, ¿verdad? Sí, saludos para la querida amiga doña Laura, una gran promotora de las cosas buenas. Sí, ella es una persona muy bonita, muy increíble y ella tiene un corazón que apoya a cualquiera, sí, a todo el mundo. Es extraordinaria, creo que es un don. Ok, ahí en Consiénteme, ahí está el libro también y uno de los libros está en Amazon. Sí, este está disponible en Amazon también. Está en para Amazon. Las personas que están en Estados Unidos o en el extranjero y lo quieren adquirir, lo pueden pedir a través de Amazon también. Ah, muy bien. Sí. O sea que ya es una obra. Sí, tuve la fortuna de trabajar con esta editorial que es Blogemia y ellos pues son los que me ayudan a distribuirlos. Se llama la editorial Blogemia. Blogemia. Y ellos. Sí. Ellos son argentinos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero el libro lo editaron acá? No, ellos lo editaron allá. ¿En Argentina? En Argentina. ¿Allá se imprimió también? Esta impresión es de Amazon. ¿De Amazon? De Amazon, sí. Ah, yo bueno. los pedí por Amazon y los tengo aquí. Pero también la gente los puede pedir también por Amazon. ¿Qué hay que hacer para poder entrar en ese mundo del marketing ya grande como Amazon? Porque estar ahí es bueno, es importante, es un nivel también.
Depende de cómo se publique. Yo no hago el marketing en Amazon, pero sí recomiendo a las personas que si pueden tomar un curso antes de empezar a hacerlo. Hay muchas personas que ofrecen cursos en línea, se puede tomar cursos para aprender cómo funciona, pero yo trabajo con esta editorial, gracias al cielo tuve esta oportunidad. ¿Y la editorial misma le apoya para hacerlo? Sí, ellos hacen todo el proceso de distribución en Amazon. Pero eso significa que ellos ven un potencial en la obra literaria que usted tiene y por eso la ponen también ahí en ese escaparate de Amazon. Sí, yo creo que sí, bueno, y yo les agradezco mucho a ellos por la oportunidad, porque sí, muchas editoriales toman cualquier libro y lo publican, hay otros que son más selectivos. A mí me gusta trabajar con ese tipo de editoriales que son más selectivos con el trabajo que publican. Entonces ellos hacen mucha investigación de uno como escritor o de la obra, la leen muy bien antes de decidir publicarla. Y eso es clave para entender si estamos trabajando con una editorial que de verdad le interesa lo que publica y no solamente llena librerías, que creo que hoy en día eso es algo que se va perdiendo por el deseo de simplemente vender un producto y no crear una historia que de verdad resuene con la gente. Bueno, si los amigos televidentes desean hacer alguna pregunta a nuestra invitada, a la escritora Elizabeth Ortiz, que nos acompaña esta noche, si tienen una inquietud, una pregunta que formularle a ella, háganlo. Está la línea telefónica disponible para que puedan conversar con ella también aquí y nos encanta que pudieran hacerlo porque es bonita la interacción también, ¿no? Hay temas como política que a la gente le interesan mucho, pero la literatura también es importante, la cultura también es importante. También es bueno que interactuemos cuando hay temas como estos, no solo en el campo de la política, que bueno, ya dijimos, también vale la pena hacerlo, pero es necesario involucrarse en estos temas. Bueno, entonces estamos hablando de un libro. ¿Cuántas páginas tiene? Buena pregunta. Tiene 378 páginas. 368 páginas. Sí. Y... Si me permite comentarle algo sobre el libro. Sí. El libro está muy inspirado en Santa Rosa de Copán. Así tiene mucho de Santa Rosa. El pueblo donde ocurre todo se llama Willowbrook. Es un nombre en inglés, se llama Willowbrook. Pero las descripciones y todo ocurre en muchos lugares de Santa Rosa de Copán. Así. Ahora, más allá de eso, incluí ilustraciones de esos lugares. Entonces, si ustedes adquieren el libro, ustedes van a poder ver ilustraciones, como por ejemplo, que son ilustraciones que yo hice a mano. También dibuja. Dibujo, sí. O sea que usted misma está ilustrando parte de la obra. Sí, hice parte de las ilustraciones internas, la portada no, pero las ilustraciones internas sí. Entonces, son lugares de Santa Rosa de Copán y cuando ustedes lean el libro, puede que lleguen y se imaginen ustedes caminando por esos lugares y viviendo esa historia. Ajá, esa no logro identificar. Muchos lugares están ya cambiados porque como la ciudad está cambiando tanto, sí. Entonces muchas ilustraciones que ya se miran distintas ya en la realidad, pero son lugares reales de aquí de Santa Rosa de Copán que yo dibujé a mano y allí yo plasmé, o allí ese es el escenario de la historia. Bueno, ¿de dónde es originaria Elizabeth? Cuéntenos. Yo soy de La Lima Cortés, pero vivo aquí desde hace 8 o 9 años más o menos. Es limeña. Soy limeña. Déjame que te cuente, limeña, dice la canción. Y vive en Santa Rosa desde hace 8 años. Cuénteme, vino y se quedó. ¿Por qué se quedó en Santa Rosa? Porque no me dejaron ir. Santa Rosa no me quiso dejar ir. ¿De veras? Sí. Qué bueno. Me vine porque desde niña quería vivir acá. Se me dio la oportunidad, no lo dudé. Me vine con 2,000 lempiras en la bolsa y un sueño. Y me quedé. No lo dudé en quedarme. Me quedé por el clima, me quedé por la seguridad, me quedé por el arte que hay aquí, me quedé por la arquitectura colonial, me quedé por la comida, me quedé por la gente, entonces. Qué bueno. Me comentaba antes de entrar al programa que se quedó y que cuando vino se enamoró de Santa Rosa, se enamoró aquí, pero se enamoró... ¿También el amor la atrapó o la ciudad, básicamente? La ciudad. La ciudad. La ciudad. Sí, definitivamente. La tiene atrapada la ciudad. Bueno, qué bonito que la gente venga y se enamore de nuestra ciudad. Habrá copanecos que todavía no se enamoran de nuestra propia ciudad. No aman tanto a Santa Rosa, algunos quizás. La mayoría creo que sí. Yo amo mi ciudad, como que no.
Imagínense, cuando uno está afuera, yo estuve, ¿qué? 20 años en Tegucigalpa y añoraba siempre mi ciudad. Cuando tenía las vacaciones en diciembre, no, hoy tenía las vacaciones y al día siguiente yo ya estaba en Santa Rosa, es que ya estaba acá. Y eso es una cosa bonita. Mi hijo Guillermo Jafid, que ahora está en Estados Unidos, termina, ya se graduó y todo, y él dice, yo voy para Honduras y voy para Santa Rosa. Se podría quedar allá, pero viene para acá. Dice este mensaje: muy buena noche, licenciado, consúltele a la joven que le motivó a escribir esta historia. Esta historia parte de fragmentos de sueño. Bueno, ya les comenté que tengo allí mi fuente de inspiración, entonces son fragmentitos de sueños y cada historia surge de una emoción. Esta novela fue la primera novela que yo logré escribir, he escrito muchas más, pero esta novela por eso tardé 2 años en escribirla, porque yo la escribí, no podía escribir después de la muerte de mi papá, entonces él falleció, no podía escribir. Gracias a esta novela poquito a poco salí de ese bloqueo de escritora y logré sanar también esa parte del proceso de duelo. Entonces esto fue una ayuda también para mí para pasar el proceso de duelo. Por eso yo le digo que es muy importante escribir, porque nos ayuda a conocer parte de nosotros y a sanar esas partes y también a aprender a convivir con el mundo a través de ello. Ok, interesante algo que expresó anteriormente, decía que no podía vivir sin los libros, sin la literatura y sin escribir. En un tiempo en el que la gente solo está clavado en la pantalla del teléfono, con la luz azul del teléfono, se levanta, duerme, sueña con el teléfono, va al baño con el teléfono, hace todo con el teléfono y no toma jamás un libro. No lo toman ni siquiera un momento, es que es algo que ni siquiera lo tocan. Terrible, ¿no? Terrorífico eso. Pero qué lindo escribir, pero en un tiempo como este, en que la gente no escribe, no lee, ¿cómo una joven como usted ama tanto la lectura? Bueno, gracias a mi mamá. Hola, mamá. Mi mamá, cuando éramos niños, nos ponía el periódico y nos decía, lea. Y yo le decía, mamá, no entiendo, era el editorial. Usted imagínese una niña de 8 años leyendo el editorial. No, eso es duro. Eso es duro. Pero gracias a eso, pues aprendí a tener el hábito de la lectura. Eso es más importante que leer, el hábito de leer. Sí. Y ya cuando empecé a la escuela, pues yo ya buscaba los libros, repasarlos porque me gustaba leer. Y ya en la adolescencia fue mucho más fácil porque ya tenía el alcance de las bibliotecas, el teléfono, que en ese sentido es bueno. Pero todo nace de la infancia, de cuando somos niños, enseñarle al niño a leer y nosotros mostrarle que leemos para que él nos imite a nosotros. Entonces, eso. ¿Recuerda el primer libro que leyó? ¿Fue de niña, no? ¿O ya jovencita, adolescente? El primer libro no me acuerdo, posiblemente Cocorí, que es un libro ya muy, muy, muy viejo, pero la primera novela que leí fue Blanco Olmedo. Yo creo que ese es el bautizo de la mayoría de los hondureños, leer Blanco Olmedo de... Porque en el colegio lo ponen en el que lo lea uno también. Fíjese que no, en mi caso no fue así, pero eso fue que también mi mamá me dijo, lea esta novela, tiene que leerla. Y la leí por fuerza, pero al final me quedé por... De una escritora hondureña, ¿no? Sí, espectacular. ¿Cómo se llama la escritora? Ella se llama Lucila Gamero de Medina. Y Argentina Díaz Lozano, que es buenísima también, y que, si no estoy equivocado, Díaz Lozano es con raíces copanecas, por cierto, una gran escritora que dejó cosas buenísimas. Entonces, ¿qué le diría? Bueno, antes de que se nos vaya a escapar, ¿la presentación del libro cuándo es? La presentación la voy a hacer el 20 de agosto. ¿El día? Es jueves, 20 de agosto. Va a ser en la Casa de la Cultura de aquí de Santa Rosa de Copán. Vamos a empezar a las 5 de la tarde. Lleguen temprano, por favor. Entonces los vamos a estar esperando, vamos a estar con doña Laura también allí recibiéndolos, entonces los esperamos con los brazos abiertos. La Casa de la Cultura, la directora Ana ha sido muy colaborativa y ella es mucho de apoyar el arte y a los artistas, entonces allí los esperamos el 20 de agosto. El próximo jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ahí se va a presentar el libro para que puedan ustedes ir directamente a escuchar en vivo, en directo y a todo color en la Casa de la Cultura a la joven escritora que ahora mismo nos acompaña aquí. Bueno, estamos cerca de terminar, pero
¿Hay algunos fragmentos del libro que pudiéramos transmitir leyéndolos ahora? O... Si usted gusta, sí. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. A ver, búsquese un momento que le parezca interesante porque es narración, no es narrativa y qué bueno, hay que transmitirle a la gente un poquito de lo que hay en ese libro, que seguramente hay mucha gente que no es de Santa Rosa y no podrá ir a ver la presentación, y ahí se lee parte, en la presentación ustedes siempre leen un fragmento, sí. ¿Verdad? Si le parece bien, le voy a leer el inicio, donde todo comienza. Bueno, sí. Empecemos por el principio. Para encontrarte, capítulo 1. Dame un momento. Déjame contarte una historia breve. La historia de una niña y su perro, de una mujer y un vagabundo, del encuentro y la pérdida. Ellos llegaron cuando el pueblo despertaba del sopor de la guerra y las personas aún vivían atrapadas en el silencio, rotas y melancólicas, a la espera de las malas noticias. Llegaron un jueves. No creas que es el inicio de esta historia, pero empezaremos allí, cuando llegaron. Cuando ella llegó, estaba desesperada por amor y cansada de luchar. 6 meses tras anunciarse el fin de la guerra, Julia Gibbs regresaba a casa, viva, después de esforzarse tanto por morir. Muy bien, bueno, es un pequeño fragmento, no nos da mucho, mire, es para dejarnos picados ahí. Sí, un tentempié. Solo una probadita ahí para luego el mero día de la presentación. Bueno, quería preguntarle también, o sea, los costos de imprimir este libro, ¿cómo en el caso suyo? Yo sé que eso es caro hacerlo. Sí, es caro. A mí no me da pena hablar de números. Los costos de un libro primero comienzan desde el costo de la corrección y de edición. Correcciones, las fallas ortográficas, este párrafo está mal escrito, esta palabra no viene ahí. Eso es lo del estilo y todo. Ajá. Alguien tiene que leerlo antes, ¿no? Sí. Correcto. En ese caso yo lo hizo la editorial, pero yo cubrí esos gastos. Los gastos, dependiendo de con quién se trabaja, pueden ir entre, no se asuste, entre $500 hasta $1,500. Ajá. Eso ya depende del ¿Gastos editorial. De edición y corrección. Y de maquetación. La maquetación ya es armar el libro, cómo se va a ver, diseñarlo. Eso es ese costo. Luego el costo de la impresión. Imprimir aquí en Honduras este libro me hubiese costado 100, unas 100 copias, me hubiese costado 30, 40, 50 mil lempiras. Bastante. Sí. Es poco, la verdad, porque he conocido otros autores que pagan mucho más por 100. Dice, pero por unidad de libro sale un poco caro, ¿no? Sí. Entonces, con Amazon es distinto, porque Amazon ya tiene precios un poquito más accesibles. Puede ser $3 cada libro, pero el costo de mandar los libros. Entonces, es todo un proceso. Envío, también otro todo pisto. Todo tiene su pros en contra, pero los costos de imprimir un libro, de crearlo, pues son bastante altos. Y ¿cómo se logra porque que a Amazon se interese en una obra? Porque el primer paso es interesar a la editorial, más bien es a la editorial. La editorial que lo recibe. Sí, depende de la editorial. Uno primero tiene que entender qué tipo de libro quiere publicar y investigar a la editorial. No todas las editoriales publican todos los libros. Entonces uno tiene que conocer de qué estilo soy yo y buscar una editorial que compagine. Me dijo que esa editorial es argentina. Ellos están en Argentina. Sí. ¿Y la primer libro también con ellos? No, el primer libro fue con una editorial española y me fui más lejos. Más lejos, sí. Ajá. Entonces esta vez me vine un poquito más tiene para sus acá. contactos, ¿verdad? Sí. Entonces uno lo que hace es enviar el manuscrito. Y el manuscrito solo son los primeros 3, 4 capítulos. Y ellos deciden, este libro me atrae, quiero trabajar contigo, o si no, pues la verdad no responden si no les interesa. O sea, bueno, pero ese es un gran paso, ¿no? Primero hay que conquistar a esa gente que de entre miles que le llegan de libros de todo el mundo, digan de allá de Honduras, de una muchacha de allá, de unos pueblos de Honduras. Vamos a ver, algunos ni siquiera los miran, dicen, de allá no nos interesa, ahí no hay cultura literaria de escritores en ese país, así que ahí lo dejamos a un lado, vamos a recibir de Argentina, de Colombia, de España y tal. Pero ya eso es un gran salto, ¿no? Ganarse, ser atractivo en la obra para esa editorial. Sí, y yo creo que eso depende mucho de el trabajo que uno ponga antes de aventurarse a publicar. Gabriel García Márquez decía, un escritor se caracteriza no por lo que publica,
sino por lo que arruga y echa a la basura. Porque mientras más escribimos y más descartamos, más vamos puliendo nuestra técnica. Entonces, por eso es importante escribir, sin importar si publicamos o no. O sea, ahí hay muchísimas horas de trabajo en ese libro. Sí. Bastantes, desvelos en las noches. Sí, muchos desvelos, porque me gusta escribir en la madrugada. Ah. Entonces, sí. Ya veo. Sí. Pues me imagino cuánto tiempo de esfuerzo de esta talentosa joven está aquí guardada en ese libro. Vale la pena ir a la presentación. Repitamos cuándo es. El jueves 20 de agosto en la Casa de la Cultura, a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos. Muy bien. Dice, doña Laura nos escribe, dice, éxitos y más éxitos. Igual un saludo. Muchísimas gracias por apoyar siempre y deseamos lo mejor a Elizabeth, que sigue escribiendo más libros. Gracias, claro Laura. que sí, que sigue escribiendo más libros. Bueno, bueno, una denuncia que ponen aquí de Industria en nombre de Copán, que dicen que están vendiendo cervezas a lo loco ahí. Hay que cuidar eso, ¿no? Bueno, con esto nos vamos. Solo les reitero y les recuerdo que el libro Para Encontrarte pueden encontrarlo en Consciénteme, de una tienda de doña Laura que está aquí cerca del centro de la ciudad. También la pueden encontrar en Amazon y en la editorial o en Blogemia y en Guacamayas Bookstore. Guacamaya en San Pedro Sula, ¿verdad? En San Pedro Sula. Bueno, con esto nos vamos. 10 segundos para despedirse. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el 20 de agosto en la Casa de la Cultura Santa Rosa de Copán. Bueno, qué bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Felicidades y éxitos con su obra literaria y que siga escribiendo más, como dice doña Laura. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Hasta pronto.